Vamos a dar lugar al último evento de esta mañana. Después nos vamos a ir a comer, por fin. Yo lo estoy deseando, porque llevo aquí desde las 9 de la mañana y tengo un hambre que me muero. Pero vamos a acabar con un plato fuerte, ¿vale? Yo creo que, desde luego, es una de las cabezas de cartel de este Podcast Days. Antes de presentarlos, os recuerdo nuevamente, sí, soy el pesado que os dice que nos lancéis las preguntas a través de la app. Por desgracia no están entrando todas las que nos gustaría porque nos estamos quedando sin tiempo. Tanto en las mesas redondas como en los casos de éxito, son muy interesantes las ponencias y lo que nos cuentan, y al final es donde tenemos que recortar tiempo. Pero también es verdad que muchas de las preguntas que nos lanzáis ya son contestadas durante la propia ponencia. Aún así, os invitamos a seguir trasladándonos vuestras preguntas, que entréis ahora en la hora de la comida, que tenéis tiempo, a valorar, a darnos vuestra opinión, vuestra impresión sobre cada uno de los talleres, charlas, mesas redondas y casos de éxito en los que habéis participado, porque nos gusta conocer vuestra opinión. Ahí tenéis vuestra aplicación, podéis ver la agenda que tenemos para esta tarde, con el plato fuerte que va a ser también la entrega de premios. Y vamos ya a dar paso al último caso de éxito de esta mañana. Como os decía, para mí, uno de los platos fuertes. Y me tiemblan las piernas, y os lo digo con total sinceridad, porque soy oyente, soy seguidor del presentador y creador de este formato desde hace mucho tiempo. No sé qué pasa en Galicia, que tenemos desde historias mágicas hasta crímenes absolutamente cruentos y truculentos. Yo supongo que Carles conoce bien algunos de los crímenes que han tenido lugar en Galicia, algunos de ellos con muchísima relevancia, pues gracias o por culpa de películas como Asbestas, de Sorogoyen. No sé si la habéis visto, ¿la conocéis? No todos los gallegos matamos extranjeros, ¿vale? O sea, no todos los gallegos cogemos y asesinamos impunemente a gente que viene de fuera. Es más, somos bastante hospitalarios. Yo os invito a que vengáis a conocer Galicia en verano. En invierno no, ya es otra cosa. Bien, vamos a hablar de por qué matamos. Es una pregunta que supongo que se estarán intentando responder muchísimos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también muchísimos de los oyentes y fans, entre los que me incluyo, del True Crime, este tipo de podcast o de contenido audiovisual y transmedia que ha sufrido, yo creo, que un crecimiento exponencial en estos últimos años. No sé si es porque somos muy morbosos o porque realmente se nos ha ido la pinza y estamos matando gente por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que nadie mejor que tanto la gente de Audible, Juan Baixeras y Arantxa Zunzunegui, que son, digamos, los propietarios de este formato, y me gustaría sobre todo que lo recibieseis con un fortísimo aplauso. Y os digo, me tiemblan las piernas porque es un gran formato, y quiero que recibáis con un fortísimo aplauso también a Carles Porta, productor y creador de este formato. Gracias, eres muy amable. Mira. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues me toca presentar, ¿vale? Presenta. Y hacer las introducciones apropiadas. Gracias, Carles, por estar aquí. De parte de Audible, para nosotros es un orgullo poder estar hoy aquí hablando de un caso de éxito. A mi izquierda está Arantxa Zunzunegui, que es el alma mater de todos los podcasts originales de Audible desde hace ya casi 5 años, que Arantxa y yo trabajamos juntos. Yo soy el country manager de Audible para España y para Italia. Y bueno, Arantxa y yo llevamos picando piedra y trabajando en el desarrollo de todo el pipeline de contenidos de Audible desde el principio. Y bueno, hasta ahora hemos conseguido hacer
a día de hoy 17.000 audiolibros que forman parte de nuestra oferta y más de 150 podcasts originales que hemos lanzado desde que nos pusimos en marcha ahora hace 3 años. Cumplimos 3 años ahora mismo, así que estamos de aniversario en ese sentido y ya tenemos tiempo suficiente como para medir cuáles son casos de éxito y cuáles no dentro de nuestro servicio, que nuestro servicio es un servicio, como conocéis, de audiolibros y de podcasts originales y de audioseries, y siempre estamos buscando la innovación de los distintos formatos de cómo el audio puede llegar a la audiencia, una audiencia que afortunadamente en España sigue creciendo y sigue creciendo de una manera bastante robusta. Y esto es algo donde nosotros somos participantes y miembros bastante orgullosos de esta clase creativa. Dentro de las muchas cosas que hemos hecho, cuando pusimos en marcha Audible, Arantxa y yo trabajábamos en el desarrollo de originales sin saber muy bien cuáles iban a funcionar en la audiencia española, cuáles iban a resonar mejor, pues porque no teníamos la experiencia previa, veníamos de un mercado nuevo y teníamos que probar muchas cosas, y dentro de las muchas cosas que empezamos a probar, entre ellas estaba también el True Crime. Nunca supimos de verdad el éxito que el True Crime podía tener en la audiencia española hasta que llegamos a Carles Porta. Entonces, cuando llegamos a Carles es cuando nos dimos cuenta que esto realmente traccionaba muy bien y tenía un potencial verdaderamente grande. Es la 4ª temporada de ¿Por qué matamos?, lo que hemos estrenado hace algunas semanas. 4 temporadas de un podcast, una serie tan larga, pues no lo tenemos con otro contenido, por lo que con Carles es el primero, y espero que no el último, que serializa algo que nace conjuntamente con nosotros en la imaginación de Carles y del trabajo de producción de Arantxa. A día de hoy, ¿Por qué matamos? Sigue siendo el podcast original número 1 en absoluto de Audible, y por eso seguimos muy empeñados en trabajar con Carles y en darle el tiempo que él necesita para desarrollar. Siempre nos pide tiempo porque esto no se hace rápidamente, y nosotros hemos aprendido a trabajar con él en el sentido de hacerle caso, porque hasta ahora haciéndole caso nos ha funcionado muy bien. Tanto nosotros tenemos la manera de medir cómo se comporta un formato audio, lo medimos en el tiempo que la gente lo escucha y en lo que nosotros llamamos el completion rate, es decir, cuánta gente lo termina. Bien, entonces, cuánta gente lo termina, también Carles, ¿Por qué matamos? Y el equipo de True Crime Factory son quienes han conseguido a día de hoy tener uno de los índices de éxito mayores, no solo por cuánta gente lo empieza, sino también por cuánta gente lo acaba, que creo que tiene un significado muy especial. Para nosotros, en nuestro 3er aniversario, estar hoy aquí sentados con Arantxa y con Carles, pues es un orgullo. Así que le voy a pasar la palabra a Arantxa para que siga contando cómo funciona ese tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. La verdad es que, bueno, desde el punto de vista profesional y después de toda la introducción tan buena que has hecho, ¿no?, que has dado toda la panorámica de lo que hemos estado trabajando, pues es realmente un privilegio el poder estar como parte de Audible, teniendo la oportunidad de desarrollar pues, contenidos de tan diferente formato y de tan diferente temática. Pero sobre todo, una cosa súper importante y muy gratificante es poder tener la opción de trabajar con top creadores de su categoría, como es el caso de Carles en todo el tema del True Crime. Nosotros, bueno, cómo medimos los resultados, cómo sabemos si una cosa es un éxito, un proyecto, una producción es un éxito o no, lo ha resumido Juan muy bien. En el caso del True Crime diría que se juntan 2 variables que hace que todo esto haya sido muy agradecido. Por un lado, pues tener la categoría de True Crime como una de las que está creciendo más y con más reconocimiento por parte de nuestra audiencia, y por el otro poder contar con el rey del True Crime, que es Carles, detrás del sello de ¿Por qué matamos? Pero bueno, en cualquier caso, creo que teniendo a Carles aquí, ¿no?, ¿quién mejor que poder explicarnos por qué cree que ¿Por qué matamos? Realmente funciona? Nosotros en Audible, bueno,
ya te has dicho, Juan, lo contentos que estamos, y yo te lo repito, bienvenido, de que estés aquí y de que puedas explicarle, porque realmente eres tú el que sabe los intríngulis, o sea, los detalles y... Pero perdona que te interrumpa, Arantxa, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo llegaste a Carles? ¿Cómo y cuándo? Bueno, a los catalanes tenemos una ventaja, que es que conocemos Crims muy bien, y porque Carles llevaba ya una trayectoria muy larga en todo el tema del true crime. Entonces, bueno, en Cataluña Carles es muy reconocido. Y a nivel España ya también, quiero decir, y ya fuera de España también, ¿no? Porque sé que firmasteis con los alemanes. Pero bueno, no, o sea, tú has ido creciendo. Hombre, no sé, tú me dijiste, busca al mejor. Pues yo, el mejor, Carles. Me fichó en la estación de Atocha, en una conversación de 10 minutos. Yo me comía un bocadillo rápido, que se me va el tren, y tenemos que hablar. Y pam, pam, fue 10 minutos. Y estoy encantado de estar con vosotros. Encantado. Pues, yo qué sé, ¿por qué funciona esto? Porque es verdad. Yo creo que la verdad atrapa mucho. Y si encima es verdad y está bien contada, pues todavía atrapa más. Lo estamos viendo, este boom, este supuesto boom. Para mí hay una cuestión que es que se habla mucho de true crime cuando hay mucho producto que no es true crime. Hablar de crímenes no implica ya ser true crime. El true crime implica una voluntad de relato que creo que en muchos productos no está. Hay una voluntad de difusión, hay una voluntad de contar cosas, pero no de relatar, que es, creo, nuestra gran especificidad. Por eso, como tú decías, Juan, nosotros ahora estamos trabajando en episodios, en capítulos que no se pueden emitir antes de 2025. Porque es que encontrar el caso, que ese caso tenga giros narrativos, que esos giros narrativos sean buenos, no solo sangrientos, porque eso no. Las palabras truculento, brutal, y todo eso en nuestro podcast no salen. No. Que esos giros narrativos luego podamos documentarlos bien, encontrar documentación, encontrar un sumario, que es una cosa que parece muy obvia, es complicadísimo en este país. Y en otros países no accedes. Es muy difícil y requiere mucho tiempo y saber moverse, y eso pasa tiempo. Y luego, aparte de esa documentación, nosotros en Por qué matamos no tenemos expertos, tenemos protagonistas, tenemos a los que investigaron ese caso, a los abogados que estaban ahí, a los familiares de las víctimas, a las víctimas, porque en esta temporada que estrenamos tenemos 3 capítulos de un secuestro que son una puta maravilla, con la protagonista, con todos dentro, que es una maravilla. Y esto te cuesta mucho tiempo y tienes que tener gente de altísimo nivel como Neus Sala, que es nuestra subdirectora. Nosotros tenemos un equipo de 25 personas solo en contenidos. Si no, no llegas. ¿Y de los 25 cuántos hacen investigación? Todos, porque algunos intervienen en producción, que eso también ayuda. Otros son documentalistas, que ahí hay muchísimo trabajo, muchísimo. Llegar a cada documento cuesta mucho. Que te lo dejen es un calvario. Y luego hay muchos periodistas y guionistas. Después tenemos guionistas, porque nuestro proceso... Perdón, me estoy saltando el guión, pero... No. O sea, todo lo interesante es lo que quiere escuchar la gente. Nuestro proceso pasa primero por cazar, encontrar historias. En España no se mata más que en muchos otros sitios, incluso en Galicia tampoco. Aunque hay crímenes muy chulos desde el punto de vista narrativo, desde luego. Pero nosotros vamos a cazar, encontramos muchas historias. Hay unos 400 crímenes al año en España, de los que narrativamente interesantes debe haber 15 o 20, 25. Eso no quiere decir mediáticos. Hay muchos crímenes mediáticos que para mí son muy efímeros, no tienen profundidad, no tienen giros narrativos, tienen ruido. Y eso del ruido es una cosa que no buscamos nosotros. Nosotros buscamos música, no buscamos ruido. Encontrar esa música no es fácil. Una vez tienes ese caso, tienes que encontrar esa documentación. De ese porcentaje ya va cayendo la cantidad de casos a los que puedes llegar a documentación de verdad. Diligencias policiales, sumarios, archivos periodísticos buenos. Porque muchas veces, si os fijáis, el periodismo de sucesos, que es muy difícil, es muy efímero, porque lo que han dicho el lunes, el miércoles, no tiene nada que ver con la realidad. Ha cambiado todo.
Y entonces hay gente que construye historias y podcasts a partir de Google y de esos archivos periodísticos, y dice, si la mitad de lo que ha hecho es mentira, si encima se inventa cosas, bueno, pues nosotros eso no lo hacemos. Ahí hay un rigor de narices, de locura, estamos locos. Y mira una cosa, Carlas, o sea, en este momento, ¿no?, donde el true crime tiene este boom, ¿vale? O sea, que ya es una cosa incluso a nivel global y no un tema no solo del medio del audio, sino de otros medios. Tú te has convertido en un referente para en esta categoría. ¿Cómo te tomas tú este reconocimiento de la industria? ¿Cómo lo llevas? A ver, es muy bonito, pero eso no me da de comer. Pero es muy bonito, desde luego. Me hace gracia que lo digan bien, pero eso sería más interesante que lo dijese la gente que trabaja conmigo. Que vean el rigor que hay detrás de cada capítulo de ¿Por qué matamos? Porque una vez tenemos todo eso, escribimos, reescribimos, tenemos editor de contenidos para que cada dato sea correcto, que no nos equivoquemos. Y luego, cuando locutas, te das cuenta de que a ese párrafo le falta musicalidad. Y eso hay que arreglarlo, hay que darle musicalidad. Todo eso junto, bueno, si eso te lleva a ser un referente, pues es maravilloso. Que en televisión hemos tenido también mucho éxito y, bueno, creo que con Movistar también vamos a tener una cosa chula, ¿vale? Pero si os cuento que detrás de un capítulo de ¿Por qué matamos? Hay un año de trabajo, 1 año y medio. Es así. Y si lo ponemos todo junto, desde que se empieza a escribir hasta que se locuta, igual hay 3 meses de gente trabajando en esto. Y luego el proceso de edición de eso, la música, los ambientes, todo. Hostia, es que si no, eres efímero. Y ahora tú coges un capítulo de la primera temporada de ¿Por qué matamos? Y es igual de bueno. Sí, porque un poquito, creo que has explicado muy bien cómo os diferenciáis, cómo te diferencias tú y tu equipo. Porque sí que es cierto que ahora con todo el auge del true crime hay muchísimo contenido. Entonces, por ahí, el poder diferenciaros, el poder, ¿sabes?, salir de lo que comentabas, ¿no?, del morbo, del mero morbo, y centraros más en otra narrativa, en dar luz, en explicar, pues quizás esto podría ser una de las razones por las que ¿Por qué matamos? Está triunfando tanto. La pregunta que quería hacerte es, con todas las temporadas que hemos hecho de ¿Por qué matamos? E incluso y además con todo el histórico que llevas dentro de lo que es esta categoría, ¿qué sigues encontrando en los nuevos casos que te motiva para seguir, o que te alucina, o que dices, ostras? Relato. Lo que a nosotros, y a mí particularmente, más me motiva es hacerlo mejor. Me gustaría que la gente fuese capaz de ver una evolución en la calidad de los relatos. Las historias se parecen mucho al final, pero ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, cada vez estamos encontrando más víctimas que quieren hablar. Y eso es un elemento muy chulo, que al principio cuesta. Y tanto producto también cuesta, porque mucha gente se mete en medio y, bueno, pues claro, el mercado es libre, ¿no? Y todo el mundo quiere contar crímenes, vale, de acuerdo, pero nadie los cuenta como nosotros. Entonces, el poder introducir víctimas, el poder mejorar cada vez más el relato, el ser más precisos en nuestras sintonías, en nuestro pentagrama, en construir esas melodías que fluyan muchísimo mejor, en que esa hora cada vez te parezca más corta, ese es el gran reto. ¿Cómo evoluciona el género? O sea, es decir, nosotros, por ejemplo, que ya llevamos... ya tenemos bastante mili encima y nuestro servicio de audioentretenimiento evoluciona también porque nosotros tenemos más gente que nos escucha, sabemos mejor lo que quieren e intentamos ofrecérselo y hacemos que la categoría del audio evolucione igualmente. ¿Tú cómo ves que evoluciona este género? El género al que tú te dedicas. Es decir, tira la lata para adelante, chuta la lata para adelante y vete a ¿Por qué matamos 7? ¿Cómo te imaginas ¿Por qué matamos 7? ¿Cómo va a ser? Mucho más personalista. Yo creo que podemos llegar, estamos intentando avanzar a que nos haga falta menos narrador y menos periodista y haya relatos más personales, que van a atrapar muchísimo más. Pero eso requiere calma, requiere tiempo, porque no todo sirve. Al final, yo creo que hay varias cuestiones aquí, ¿no? Pero yo creo que el podcast se ha convertido en el mejor compañero que existe.
lo escuchas cuando quieres, le haces callar cuando quieres, te lo llevas a donde quieres, te cuenta lo que quieres escuchar. Todo esto es muy difícil de encontrar. Si encima hay esa conexión, eso es muy potente. Y ese vínculo que se genera entre el que habla y el que escucha, yo creo que tiene que tener un poco de evolución. Esa evolución pasa, por una parte, porque el público entienda qué es bueno y qué no lo es. Y eso creo que va a generar una reestructuración que va a tardar lo que va a tardar, ¿no? Pero luego creo que esa vinculación tiene que evolucionar hacia algo mucho más emocional, hacia algo más personal, más directo. Antes le decía a una chica que me estaba entrevistando, yo no locuto un podcast, no, lo locuto para ti. Yo pienso que al otro lado estás tú, que hay una persona que me escucha a mí, porque un podcast no se escucha generalmente en comunidad, es un acto muy individual. Y ese es un elemento que a mí me parece muy interesante. Si esa individualidad, además, consigues que el periodista desaparezca un poco y se genere ese vínculo entre el que escucha y el que ha sufrido lo que te cuenta, yo creo que eso va a hacer un subidón muy importante. Pero cuesta, tío, cuesta. Y yo tenía una pregunta, siguiendo un poco el hilo, ¿no? Porque yo creo que está quedando bastante clara la importancia del desarrollo a nivel creativo cuando creamos podcasts de éxito. Pero también me gustaría saber qué opinas o cómo definirías o resumirías el potencial del documental, de investigación, dentro del medio de audio, en el sentido de qué crees que puede ofrecer como a nivel sonoro lo que no pueden encontrar la audiencia en otros medios y por qué. Bueno, yo es que trabajo en todos los medios que puedo y entonces hay una cuestión que es, a veces, la propia historia te marca que solamente puedes estar en un medio que es el audio, ¿no? Y en ese medio lo que hay que aportar, creo yo, y es lo que he intentado cuando lo hemos hecho y lo que vamos viendo en Por qué matamos, porque ahí tenemos historias que son muy redondas, muy completas en audio. Eso en papel no tiene la fuerza porque no tienes el valor del audio y en tele se desvanecería porque no tienes los elementos necesarios para construirlo. Yo creo que el audio, esa vinculación, ese nexo entre lo que te cuentan y el que escucha es muy importante. Lo convierte en una experiencia muy íntima, muy propia. ¿Y es tu género favorito? ¿El audio prima sobre la tele y sobre el papel cuando tú te pones a pensar en un true crime? Yo tengo momentos de todo. Cuando a nosotros nos llega una historia, analizamos muy bien a dónde la ponemos. Y hay muchas historias que creemos que en audio son buenísimas, en papel pueden serlo, pero es otro estilo, y en tele no funcionarán. Y tienen que quedarse en audio porque eso le da un empaquetado, le da una fuerza que no tendrá en otro elemento. A mí me gusta mucho, me chuto mucho podcast, pero porque me lo he convertido en algo de mi actividad. Yo hago determinadas cosas en función de lo que me dura el podcast. Y me cuesta encontrar buenos podcasts, a veces me escucho a mí. Pero más que nada para reanalizar y cuando lo hago me cabreo y procuro no hacerlo porque como ya lo he hecho 20 veces antes, el reescucharme me hace ver cosas que no hemos hecho suficientemente bien. Este audio lo hemos adelantado, tenía que ir más tarde. ¡Ah! Bueno, es igual. Pero a mí el audio me acompaña mucho porque creo, por lo que te decía, porque es que es el compañero perfecto. O sea, nunca te molesta. Porque tú eres el que decide cuándo está y cuándo no está. Nunca te lleva a la contraria. Nunca te dice algo que no quieres escuchar. Y ahí vamos a otra cosa. Yo escojo mucho los podcasts, sobre todo que me cuentan historias, no los que hablan por hablar. Desde luego, cada cosa tiene su papel. Y hay momentos en que estás rayado y quieres a alguien que dice bobadas una detrás de otra. Vale, ya está. Eso también funciona y también sirve. Y es de agradecer. Pero la fuerza para mí son esas historias. Tú no sabes lo feliz que me haces encontrarme gente que me dice, cuando nos planteamos un trayecto de coche largo, lo medimos en capítulos de por qué matamos. Tío, eso es muy bueno, eso es muy fuerte, eso es muy potente. Y estar en el aeropuerto haciendo cola, no sé qué, y que el de atrás te diga, oye, esa voz, tú eres... Digo, fuera, cállate.
Eso está bien también, y eso me gusta, no sé, está chulo, me gusta menos, porque hay mucha gente ya, pero está bien, es muy bonito, es muy bonito. Lo que pasa que, y perdonadme que reivindique, hay un equipo muy potente detrás. O sea, yo pongo la voz, porque tengo una voz maravillosa, que no tenía ni puta idea que la tenía, de verdad, os lo juro, y gusta, y vale, lo hacemos bien, pero detrás hay una cantidad de horas de trabajo, un esfuerzo y un equipazo impresionante. Y sin todo ese equipazo, yo creo que haríamos una cosa, bueno, buena, pero efímera. Y ahora, una de las cosas que sí hago es cuando me escucho podcast, los hago de la primera temporada o de la segunda. Pienso, a ver qué hacíamos. Mira, aquí hacíamos esto, tenemos que volver a recuperarlo. Y esto también me sirve para pensar en a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que evolucionar. Sí que creo que, y ahí vosotros habéis sido muy comprensivos y os lo agradezco mucho, nuestro producto no es un producto que podamos hacer un capítulo cada día. Es que cuesta mucho. Y llegar ahí es muy difícil. ¿Cómo es el proceso de producción de una temporada? Bueno, ahora ya te contaría la que estamos intentando tirar adelante. ¿Cuánto tiempo desde que Arantxa te llama, te dice vamos adelante con otra? Es que nosotros nos estamos avanzando. O sea, nosotros en estos momentos debemos estar trabajando en 50, 60 casos, de los cuales en la siguiente temporada meteremos 10, 12, en función de si nos dan para 2 capítulos, 3, pero no más. Pero ya estamos trabajando para 2025 y más adelante, porque algunos de estos casos no acaban saliendo, porque los protagonistas no quieren hablar, por lo que sea. Entonces, necesitamos anticiparnos mucho, porque para llegar a los sumarios, llegar a esos protagonistas, que no es coger un teléfono y se te ponen al otro lado, no, es muy difícil. Luego el proceso de escritura. Nosotros para escribir un buen guión, entre que escuchas las entrevistas, las seleccionas, escribes y funciona, 1 mes y medio, 2 meses, seguro. Para hacer una temporada de Audible, ¿qué necesitas? ¿Más de un año? Seguro. Nosotros trabajamos 1 año y medio antes, seguro. Ya te digo, ahora estamos trabajando para 2025. Es que si no, no llegamos. No, a ver, damos fe de todo lo que hay detrás. No, podéis venir, os puedo enseñar los Eso lo correos, sabemos. el trabajo. Es que es muy difícil. Luego también es verdad que el retorno, primero que nos dais vosotros a nivel personal, es maravilloso, cuando nos contáis cómo funciona también y cuando lo vemos en la calle, ¿no? La gente el retorno que te llega de todas partes es maravilloso. El retorno también de las policías, guardias civiles, el retorno de las víctimas. Ya tenemos gente que nos llama y dice, oye, quisiera contaros esta historia. Dices, bueno, ¿va a servir? ¿No va a servir? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? Empiezas a escuchar. Hay historias que nos están llegando muy potentes que dices, esto dentro de 1 año puede ser muy bueno, porque ahí hay muchísimo trabajo. No es ponerle el micro a alguien, cuéntame tu vida. No, Dios mío, eso es efímero. ¿Y ahí has visto una evolución desde la primera temporada a hoy en que la gente te quiere contar más historias? Sí. Y que está más suelto y la policía, por ejemplo, quiere compartir más cosas. La policía, tenemos policías que se enfadan si no le sacamos. Claro, alguno que le hemos hecho entrevistas y luego sale poquito y dice, oye, yo hablé mucho. Digo, bueno, hombre, hablaste 1 hora y te hemos sacado 10 minutos. ¿Qué más quieres? Sí. Y policías y fiscales que te llaman y dicen, oiga, que yo me he aficionado a vosotros, ¿por qué no contáis este caso? Y esto antes no pasaba. Esto está siendo chulo. Y mira una cosa, Carlas, viniendo un poco al presente, a lo que la audiencia que está aquí, que seguro que muchos son superfans tuyos también. La 4ª temporada la lanzamos el 3 de septiembre, ¿vale? Son 20 episodios que estamos estrenando a nivel semanal. Ya llevamos estrenados pues unos 8, ¿no? O sea, aún quedan. Pero tirando hacia los del final, ¿crees que hay algún caso que crees que valdría la pena avanzar para que los que les gusta Porque Matamos sepan un poco lo que les espera esta 4ª temporada? ¿O prefieres dejarlo en secreto? No, sí. Mira, hay 2 historias que yo creo que son interesantes de analizar. Una es el caníbal de ventas, que es, si os cuento que hemos hecho el guión 7 veces, 8 veces, quizás más, porque es muy bestia. Entonces era muy fácil caer en el morbo ahí. ¿Qué hay morbo? Claro que hay morbo. Un hijo que se come a su madre, eso ya me contarás. Pero ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas para que eso
pueda escucharse y no duela. Y no haga... Pues venga, reescribir, reescribir, reescribir. Y yo creo que ese capítulo es un buen ejemplo de cómo puede contarse una historia muy bestia que dejó a los polis traumatizados, pero que no traumatice al que escucha. Que sea fuerte, porque es fuerte, ya lo verás y te lo decimos y te avisamos, pero es muy fuerte. Claro, un hijo que se come a su madre y ya veréis los detalles dentro. Pero ¿cómo cuentas esos detalles? ¿Cuántas veces? ¿Hasta dónde llegas? Ese equilibrio es dificilísimo, dificilísimo. Y nos costó mucho y estuvimos a punto de no hacerlo. Pero dije, no, esto es un reto, vamos a hacerlo. Y ahora me estoy poniendo un poco chulo porque vais a escuchar y diréis, vaya fantasma. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y luego yo creo que el último, el secuestro de Aina, es una historia impresionante también, un secuestro que se ha contado alguna vez por ahí, pero ahí tenemos a la protagonista, tenemos el relato, es increíble, es de esos relatos que dices, no me lo puedo creer, que es un poco el anticipo de Operación Tepuy, que va a ser luego un... Bueno, perdón, no sé si debía decirlo. No, bien, bien. Bien, bien. Que claro, eso es otro peliculón, y peliculón sonoro, porque tenemos los audios de los secuestradores, y claro, eso cómo lo gestionas, cómo lo colocas, cómo construyes esa tensión y para que te sientas a la vez víctima y personaje, o sea, y oyente. Eso que son muchas horas. Pero bueno, es un gran reto y nos lo pasamos bomba. A mí me interesa mucho saber cómo consigues esos audios de los secuestradores. ¿A quién tienes que secuestrar tú para conseguir los audios de los secuestradores? Bueno, esto generalmente está en los sumarios. O sea, si tienes buenas fuentes en la Guardia Civil, en la policía, en la Ertzaintza, Mossos, etcétera, y yo por suerte tengo un equipo que tiene muy buenas fuentes, luego tienes mucho acceso a abogados y gente de producción, que esos salen poco pero tienen un trabajo impresionante también, y de documentación que acaban convenciendo a gente, acabas llegando a los sumarios y en los sumarios está todo. Y esos sumarios pues tienen todos los audios, claro, tienes muchos más audios, pero dices, bueno, hay que escoger bien. Pero esa es la clave, mucho trabajo detrás, mucho picar piedra. Por eso hay casos que empiezas hoy y no acabarás hasta dentro de 1 año o 2. Y casos que ves que no evolucionan y no los podrás hacer. Y te duele porque son buenos, pero no tienes ese personaje, ese elemento. No está maduro. Es como un vino maravilloso. Si lo sacas antes de tiempo al mercado, no vale nada. Tienes que guardarlo 1 año más. Bueno, muchas gracias, Carlas. Bueno, nos quedan menos de 5 minutos en esta mesa redonda. No sé si queréis hacer algunas preguntas. Sí, tenemos ya vale. alguna pregunta del público. La primera, bueno, va para Carles y digamos de forma tangencial para vosotros, pero estás haciendo, Carles, continuamente mención a tu equipo. El equipo, la importancia del equipo, cosa que te honra, por supuesto, porque es muy, muy generoso por su parte, pero Viviana Ricciardi nos pregunta que cómo se sostiene el costo de un equipo de 25 personas y si realmente es rentable ese equipo para el producto que ofrecéis en Audible. Bueno, cuesta mucho. Primero, somos yo no diría caros, pero no somos baratos. Pero lo rentabilizamos trabajando en diferentes productos. No todo este equipo trabaja solamente para ¿Por qué matamos? Este equipo trabaja para ¿Por qué matamos?, pero también trabaja para otros proyectos. Y ahí es donde intentamos rentabilizarlo. Lo que pasa es que hay prioridades y tú ves que un ¿Por qué matamos? Tiene un ámbito y tiene una potencia y tiene una posibilidad de crecimiento y tiene un partner que merecen lo mejor. Y entonces ahí, si hace falta 3 personas en un caso, estarán. Y si hace falta 5, estarán. Fíjate, en cada caso, como mínimo, intervienen 5 personas. Como mínimo, como mínimo. Y generalmente hay, además, gente de documentación, gente de corrección, porque es que, claro, si os fijáis en un capítulo de ¿Por qué matamos?, es muy pocos los capítulos en los que hay 2 entrevistas, o personas entrevistadas. Generalmente hay más. Y eso hay que entrevistarlos, hay que ir, porque no los entrevistas por teléfono, no consigues lo mismo. Luego eso hay que editarlo. Y luego está todo el proceso de edición musical, sonora, etcétera. Impresionante. Y eso sí, lo intentamos. Hay partes de nuestra estructura que solo trabajan para ¿Por qué matamos? Eso es evidente. Pero hay otras partes que intentamos. Hacemos libros,
hacemos cosas para televisión, pero el porcentaje es menor. Bueno, hablabas antes, por ejemplo, también de que muchos policías ya os preguntan, oye, ¿cómo me habéis sacado? ¿Cómo me habéis dedicado tan poco tiempo? Hay, supongo, buena relación, buen feeling y un buen feedback por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero Adrián Mediavilla pregunta que dicen que películas como Top Gun hicieron que la gente se alistase en el ejército y si tú crees que, o tienes constancia de que, por ejemplo, tu programa ha incitado a gente a entrar a formar parte de los cuerpos de seguridad. Con ¿por qué matamos? No, O sea, no a matar, pero, al otro lado, No, digo, a esto la parte de los buenos. Esto me lo han preguntado antes, si creía que con productos como ¿por qué matamos? O Crims o Luz en la oscuridad la gente se va a animar a matar. Digo que no, que toda la vida se ha hablado de crímenes, o sea, que el que quiere matar, mata, punto. Y la mayoría son errores. O sea que... pero hacerse policía a lo mejor, o mira, fiscal, con por qué matamos no lo sé, porque no tengo esa referencia directa, pero con Crims en Cataluña hay decenas de gente que me ha llegado a decir que se han hecho mozos o que quieren ser mozos. Cuidado con ese tema, que o que estudian es de alto criminología. riesgo meterse mozo o guardia urbana, ¿no? Parece. Bueno, guardia urbana no tanto. Bueno, Carmen Raigados pregunta que cuál es el límite para no caer en el morbo en una historia turbia. Escuchen Caníbal de Ventas, si me lo dicen. No, pero, a ver, nosotros marcamos líneas que cada persona tiene en un punto distinto. Yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega y Gasset, ¿no? Y eso es muy distinto. Mi línea puede estar aquí, la tuya estará aquí. Nosotros siempre hacemos una pregunta. Nos hacemos una pregunta internamente. ¿Ese detalle es necesario para el relato? ¿Es necesario para entender este caso? ¿Esta afirmación o este hecho que está dentro de la intimidad de una persona es necesario para que entendamos el relato? Si es necesario, lo decimos. Si no es necesario, queda aparcado. También hay una cuestión muy simple. Desde luego, hablar de crímenes abre la manera a pensar de que estamos hablando de morbo. Bien, de acuerdo, no lo digo que no. Pero nosotros no trabajamos para satisfacer el morbo, trabajamos para satisfacer la curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Y ahí nuestra autocrítica, nuestra autogestión de esos guiones, de esos procesos, pasa por medir muy bien las descripciones, medir muy bien las frases, los adjetivos, hay muy pocos, los juicios de valor, todas esas cosas, no hay. Si no, no seríamos tan transversales. Yo creo que una de las grandes virtudes de Por qué matamos y de los productos en los que participa un servidor de ustedes es el intento de transversalidad, un intento de elegancia narrativa que abra ese consumo a producto más generalista, a gente más generalista, no al nicho específico de la gente que quiere crimen y morbo. Si no, no gustaríamos tanto ni a tanta gente tan diversa, creo. Bueno, os voy a trasladar ya una pregunta a los tres, porque Noa Fernández os pide 3 consejos que le daríais a una persona que está empezando en el mundo del podcasting, y creo que es tan importante escuchar a un comunicador como Carles, como a Juan y a Arantxa de una plataforma como Audible, que podáis dar por lo menos un tip o un consejo tan necesario para los que se están iniciando o nos estamos iniciando en el podcasting. Bueno, si queréis, yo aconsejaría primero que escuchase mucho el trabajo de la gente que admira, ¿no? Y que aprenda. O sea, para cualquier persona que empiece, creo que tener referentes es súper importante. Y después creo que también mucho ánimo y confianza, ¿no? Y no esperar gustar a todo el mundo. Yo creo que casos de éxito los hay. Hoy estamos claramente exponiendo uno, pero bueno, claro, a lo mejor tú puedes decir si esto fue de un día para otro, ¿sabes? No, yo puedo decirte que pongan pasión y que piensen que hacen algo para que otro escuche. No por ti, es por el otro. El importante es el otro, no tú. Es el otro, el que escucha, el que está al otro lado. Ese ejercicio es brutal y creo que lo hace muy poca gente. Bueno, yo creo que hay otro elemento fundamental y es tener una historia que contar.
Vale, Sí, tener desde muy luego. claramente una historia que contar y querer contarla y luego estructurarla de forma que, como tú bien dices, te pongas en los zapatos del otro que va a escuchar porque esa historia le va a interesar y cómo tiene que estar bien contada. Suscribo 100%. Bueno, pues nos acabamos sobre la bocina. Yo creo que en nombre de todos los asistentes os quiero dar las gracias por vuestro testimonio, por vuestro aporte, la parte más quizás profesional tanto de Juan como de Arantxa y la parte del comunicador por parte de Carles, que además me ha encantado escucharte de esta forma tan coloquial, no tan académica como en la radio o en tus podcasts. Así que desde aquí mi enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.